Son las 6:58 minutos, 6:58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes, el programa de mayor influencia de la radio, la televisión y la televisión nacionales y todas las plataformas digitales. Buenos días a la audiencia, a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo, Canal 23, nuestro canal de YouTube, todas nuestras plataformas, y buenos días al equipo del Sol de la Mañana. Tengo muchos temas, pero una sola pregunta. Una sola pregunta en el día de hoy. ¿Por qué matamos al jefe? Esa es la pregunta que me propongo más o menos responder en el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué matamos al jefe? Pero antes, señores, hay varias cosas, entre ellas lamentar el fallecimiento en el día de ayer del distinguido periodista y amigo Teófilo Abreu Martínez, que murió a los 70 años de edad. Pues hay una nota que comparto del Círculo de Periodistas de la Salud, CIPESA, al que él perteneció. Teófilo, periodista, fue un gremialista del periodismo, y fue fundador de este círculo de periodistas dedicados al área de la salud. Ejemplo de integridad, voz ética y formador de generaciones, siempre apegado a la verdad y al bien común. Dice CIPESA que su partida representa una pérdida irreparable para el periodismo dominicano, pero su legado seguirá vivo en cada rincón donde se ejerce la comunicación con responsabilidad, ética y visión social. Con una carrera de más de 4 décadas, Teófilo Abreu se destacó por su labor en diversos medios de comunicación, tanto radiales como escritos. Radio Popular, formó parte del emblemático Circuito Corporán, donde su voz orientó e informó a miles de oyentes. También dejó su huella en importantes medios impresos como el periódico Hoy, Listín Diario, donde se ganó el respeto del gremio por su rigor profesional, su agudeza informativa y su compromiso con la verdad. Así es que nuestra solidaridad con toda la familia del distinguido periodista y amigo Teófilo Abreu, que falleció en el día de ayer. Entonces, señores, se celebraron las elecciones en el Consejo de Desarrollo Estratégico de Santiago, de la provincia de Santiago y del municipio de Santiago, el CEDES, en el día de ayer. Votaron, el padrón era de 75 personas, ejercieron su derecho al voto 72, hubo 2 votos nulos y entonces hubo 70 votos válidos, de los cuales 37 favorecieron a Ricardo Fonder, el actual presidente del CEDES, y 33 a Sandy Filpo. Ganadora la plancha número 1 que encabezó el señor Ricardo Fonder. Lesiones. Bueno, este había sido hasta este proceso una entidad que se entendía que representaba el consenso de todos los sectores de la sociedad de Santiago. En esta elección quedó siendo una entidad dividida
en la que por un lado están los empresarios mayores y por otra parte toda la actividad empresarial y comercial. Entonces, lo que hay que insistir es que los políticos tienen que mejorar la calidad de la gestión política y entender cuáles son sus responsabilidades. No es responsable dejar en manos del sector privado labores que son responsabilidad del funcionario público. Y el funcionario público debe tener la ética, debe tener la eficiencia para manejar lo público, todo lo que tiene que ver con dinero de los contribuyentes no debe estar manejado por empresarios privados. Debe manejarlo el sector público con transparencia y acogido a todo lo que plantea el ordenamiento legal y constitucional. Porque eso que tenemos en Santiago se debe básicamente a que el gobierno para cuidarse, para protegerse, porque los políticos son corruptos, entonces mira, tengo este nivel de inversión aquí, pero eso lo van a manejar ustedes. Y sabemos que nadie maneja intereses sin que los suyos sean los primeros que estén sobre la mesa. Entonces, ahí está esta lección de estos resultados en Santiago de los Caballeros. Entonces, después que hemos hablado de estas elecciones, bueno, señores, miren, se ha estado hablando del apresamiento y ya, por suerte, fue puesto en libertad de Jesús Núñez. Y a raíz de lo que ha venido ocurriendo con él, he escuchado distintos planteamientos sobre Jesús Núñez y su labor. Jesús Núñez es el dirigente, digamos, o la voz sindical que se ha identificado con los trabajadores cañeros, sobre todo con los cañeros que están pendientes de pensiones. Es decir, es una persona que ha abrazado esa causa y que prácticamente se ha dedicado por completo a esa causa. ¿Quién es Jesús Núñez? Bueno, de jóvenes nosotros desarrollamos una gran amistad y siempre compartíamos porque nos unía, digamos, el amor por la lectura. Y compartíamos lecturas desde muy jóvenes, aunque con ciertas diferencias en el plano ideológico, pero siempre compartíamos. Tengo muchos años que no nos juntamos, pero siempre nosotros compartíamos. Jesús Núñez es oriundo de Mano Guayabo y su familia, pues toda su familia es de ese entorno. Absolutamente toda su familia es de ese entorno, porque ahora que supuestamente él es de orígenes haitianos, él mismo escucha eso y tal vez como ese planteamiento puede favorecer el perfil que él ha adoptado, él lo deja así. No es así. No es así. Porque
ni era haitiano Don Silo, su padre, que era chofer de carro público, ni María Núñez, su madre, que era una mujer muy emprendedora, modista, tenía un negocio, distintas actividades. Es decir que se trata de una persona que ha militado siempre en la izquierda, no recuerdo si habrá sido militante del Movimiento Popular Dominicano, sí lo recuerdo en los llamados corecatos, por ejemplo, y ha consagrado su vida a las luchas sociales y tiene un buen tiempo identificado con la causa de los trabajadores cañeros. Él no es trabajador cañero, desde luego, pero eso no es ningún problema, porque ninguno de los que pretendieron ser líderes del proletariado fueron proletarios. Ninguno de los que estuvieron al frente de las llamadas revoluciones proletarias eran proletarios. Ninguno. Pero él se ha identificado con esa causa de manera tal que hasta su propia presencia la ha dejado que se funda con la de los trabajadores que representa. Entonces, él se le ha apresado en varias oportunidades. En una oportunidad tenía que ir a atender una situación de salud, tenía impedimento de salida por otras razones. Y ahora se habla de que por su labor sindical, etcétera. Bueno, yo creo que tal vez le estarán relacionando cosas viejas o cosas que me imagino que han sido superadas. Pero no creo que nada que tenga que ver con él esté asociado a sus actividades propiamente sindicales, porque no son planteamientos públicos, son solicitudes de reivindicaciones, nada que ver con lo que ocurría en el pasado. Nada que ver, no hay por qué preocuparse, porque no se tratan de los tiempos de Guido Gil, por ejemplo. Para nada, pero quería solamente hacer esa precisión. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Por qué matamos? ¿Por qué matamos al jefe? ¿Por qué matamos a Trujillo? La respuesta inicial es por una sencilla razón. Es por una sencilla razón que es común a varios casos. La razón, la primera razón, nadie que se ha colocado el flu de dictador en la República Dominicana ha terminado sin ser aquietado con un flu de madera. Es decir, todos los dictadores de la República Dominicana han terminado como terminó Trujillo. Es decir, no fue que matamos a Trujillo, es que los dictadores nuestros, todos han terminado como terminó Trujillo. Entonces, ahí hay una causa que origina en un comportamiento histórico del pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque ocurrió lo mismo con Ulises Serou, ocurrió lo mismo con Moncáceres, no ocurrió así con Santana, porque Santana, Santana fue un presidente electo de manera democrática y los poderes de lo que fue embestido estaban establecidos en la Constitución de la República. Estaban establecidos y fueron establecidos forzosamente en la Constitución de la República, pero estaban establecidos en la Constitución de la República. Pero esa es una causa. La otra,
siempre hemos planteado en ocasiones como esta que a Trujillo lo mató la burguesía que emergió a su sombra y, como ha ocurrido en todas partes del mundo, una clase social que se va expandiendo, pues elimina los obstáculos que tiene en el camino para su total desarrollo. Y llegó un momento en que Trujillo se convirtió en un obstáculo para el crecimiento de la burguesía que auspició. Bueno, esas son las causas genéricas, pero hay otras causas que no son tan genéricas. Y esas podemos buscarlas en dos acontecimientos. Si preguntamos, bueno, ¿cuál fue el acontecimiento que degeneró en la muerte de Trujillo? Todo el mundo va a decir, y con alguna razón, o con algunas razones, que ese hecho fue el asesinato de las hermanas Mirabal. Y la verdad, y ese fue un, digamos, desencadenante, pero lo que llevó a Trujillo a la tumba, fue el secuestro de Jesús de Galíndez y las cosas que surgieron a partir del secuestro de Jesús de Galíndez y otros hechos personales. Lo que mataron a Trujillo, no mataron a Trujillo porque Trujillo mató las hermanas Mirabal. Mataron a Trujillo porque Trujillo había adquirido deudas de sangre y de honor de manera directa con ellos mismos. Y todos los hechos, y en gran medida, gran parte de los hechos que llevaron a aquellos que tuvieron esta noche, la noche del 30 de mayo, casi todos tenían razones directas, muy personales, para estar ahí matando a ese hombre. Me refiero a los casos de los que estuvieron allí, los ajusticiadores, don Modesto Díaz, Salvador Estrella Sadalá, Antonio de la Maza, Amado García Guerrero, Roberto Pastoriza Neré, Pedro Livio Cedeño, tal vez se me escapa alguno de los nombres, pero bueno, ahí están. ¿Por qué lo de la muerte de Jesús de Galíndez? Y después voy a volver a lo de la Mirabal y una comparación muy, muy interesante que hace Pablo Gómez sobre las Mirabal comparado con lo que ocurrió con el Cicampeador. Pero ¿por qué lo de Galíndez? Bueno, Trujillo manda a secuestrar a Jesús de Galíndez en Nueva York por razones personales, porque Jesús de Galíndez había planteado que Ramfis no era hijo de Trujillo. ¿Quién trae a Jesús de Galíndez a la República Dominicana? Lo trae un piloto apellido Murphy. Y lo recoge otro piloto que fue Octavio de la Maza. Bueno, para borrar las huellas de toda la implicación que tenía el secuestro en Estados Unidos de Jesús de Galíndez, que fue muerto aquí, entonces se le dio muerte al piloto que lo trajo. Pero como Octavio de la Maza tenía toda la información, Octavio de la Maza fue apresado y supuestamente él mismo se quitó la vida. Todo el mundo sabe que le quitaron la vida. Bueno, Antonio de la Maza, por más que le explicaron
cómo fue eso, etcétera. A partir de ahí, lo que se metió en su cabeza, eso nada más me lo paga este señor muerto. Y esas son las razones por las que está ahí Antonio de la Maza matando a Trujillo. Pero en el caso del otro Antonio, Antonio Inver Barrera, el jefe le había prometido que con su hermano, que había salido en desgracia, que vivía en Puerto Rico, cuando se contrató una compañía para la construcción de la Feria de la Paz, etcétera, esa compañía tenía como gerente al hermano de Antonio Inver, que no podía entrar al país por los problemas que tenía Trujillo, con Trujillo. Trujillo le garantizó que no tendría problemas con su hermano. Entró, lo dejaron un tiempo tranquilo y después lo trancaron en la 40. Antonio Inver sintió que eso era una tradición personal y que eso era un asunto ya de honor, porque su hermano había venido aquí al país por compromiso que el jefe había hecho con él. Está, por ejemplo, la situación personal que se da con Amado García Guerrero, que le impiden su matrimonio, una serie de cosas, etcétera, etcétera. Y después varias humillaciones de tipo personales y cuestiones similares. Es decir, los que estaban ahí tenían razones personales para cobrarle a Trujillo ofensas de honor. Y por eso estuvieron ahí. Probablemente, si Trujillo no incurre en las cosas que ocurrieron después de sus primeros 25 años, Trujillo estuviera recordado como un hombre fuerte, pero no como el sanguinario de estas desproporciones. Pero en esos años, en esos últimos 5 años, estamos hablando del intento de asesinato a Rómulo Betancourt, con una repercusión internacional pues bastante amplia. Y estamos hablando del asesinato de las hermanas Mirabal, que fue indiscutiblemente un desencadenante. Un desencadenante. Para dejar esta historia ahí, le voy a referir la comparación que hace el Balaguer que habla aquí de esos hechos y cómo y qué cree, cuál cree que fue la influencia del asesinato y con qué se compara el asesinato de las hermanas Mirabal. Bueno, Balaguer dice aquí, el Balaguer que habla aquí dice: cuentan las crónicas castellanas que Rodrigo Díaz de Vivar murió inesperadamente antes de cumplir el medio siglo, en víspera de una batalla cuya victoria era imprescindible. Por esta razón, sus oficiales lavaron varias veces su cadáver, lo ungieron íntegramente con bálsamo y mirra, aderezaron y peinaron sus barbas, le abrieron sus ojos, lo armaron con sus cotas de malla y su yelmo de acero refulgente, y lo vistieron con talares blancos. Luego colocaron en su rígida diestra la tizona, su vistosa espada, y lo montaron en Babieca, su fiero caballo, flanqueado de su portaestandarte y su edecán. El sí campeador, ya muerto, arremetió a la cabeza de sus envalentonadas mesnadas a los enemigos en justa lisa, sembrando el pavor y la muerte entre ellos. Muchos de los que pudieron emprender la huida se ahogaron en el mar tratando de alcanzar sus bajeles. El resto partió en ellos de España para siempre. El Cid obtuvo así, después de muerto, la más gloriosa de sus victorias. Entonces pasa a decir Balaguer lo siguiente:
de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal puede aseverarse lo mismo. Armada de su fe en la libertad, derrotaron a Trujillo después de muertas. Y así, pues, continúa esta narrativa. Entonces, en resumen, combinación de varios hechos, entre lo que está, en primer lugar, la que ha sido la conducta del pueblo dominicano frente a todos los dictadores. Después, este cúmulo de hechos que llevó a gente que no tenía razones políticas para enfrentar a Trujillo. En la conspiración había gente que tenía razones políticas, porque la conspiración es mucho más amplia de lo que se ha planteado siempre. Pero el grupito que fue a matarlo el 30 de mayo tenía cuentas personales con él. Habían cuentas personales que fueron realmente a cobrarle y se la cobraron. Aunque ellos también después sufrieron las consecuencias. Bueno, no puedo dejar otros temas que nos quedan aquí en el día de hoy. Bueno, vamos a darle la bienvenida a el embajador Emanuel Fritz Longchamp. Ayer el presidente Abinader pues encabezó un acto de presentación de cartas credenciales y entonces ahí recibió las credenciales del embajador de Rusia en la República Dominicana y las credenciales del embajador de Haití. Don Emanuel Fritz Longchamp es un veterano y independientemente de que en Haití hay mucha fragilidad en el gobierno y que realmente esa interlocución uno sabe que no tiene mucha efectividad porque con esa situación de ese gobierno tan frágil en Haití, eso no tiene mucho sentido, pero estamos hablando de un hombre bastante experimentado, probablemente uno de los embajadores más prestigiosos que tenga Haití. Él fue canciller, el canciller entre 1995 y 2001, él fue canciller de Preval, él fue un promotor de la Comisión Mixta Bilateral en la administración del presidente Fernández y ha estado representando a Haití en distintos organismos multilaterales, que en la ONU, que en OEA, etc. Es un hombre de mucha experiencia y de prudencia. Y eso lo demuestra las declaraciones que ofreció en el día de ayer, planteando que no va a cuestionar a Haití la soberanía de República Dominicana en cuanto a sus medidas migratorias. Que él no va a cuestionar ese tipo de cosas. Entonces, bueno, bienvenido, embajador, porque es mejor una representatividad aparente que ninguna. Y aquí estará entonces este embajador de Haití. Quiero, señores, porque ayer yo expresé una duda porque tenía que verificar esa información, pero desde luego que he verificado la información. Yo le decía a ustedes, y no sé si tengo por ahí lo que presenté ayer, de la charlatanería, de la chapucería que ha ocurrido con estos informes de auditoría
que han sido publicados actualmente por la Cámara de Cuentas. Que el caso que presenté en el día de ayer, yo decía, pero esta auditoría ni siquiera fue de la Cámara de Cuentas anterior. Ni siquiera fue de la anterior, pero lo dejé en dudas porque tenía que confirmar el hecho. Y efectivamente así fue. Si vemos ese informe de auditoría, yo les decía ayer que chequearan bien de cuándo era ese informe. Era del 4 de marzo del 2021. Y entonces, el actual director de auditoría y otra funcionaria de la nueva Cámara de Cuentas tuvieron el tupé de firmar eso y de publicarlo. Miren, señores, ustedes saben que eso era efectivamente de la Cámara de Cuentas anterior a la anterior. Y alguien se atreve a firmar una cosa como esa. Los directores de auditoría, pasaron varios directores de auditoría por ahí en la Cámara de Cuentas que acaba de salir, que no firmaron eso. ¿Por qué corresponde a la Cámara de Cuentas anterior? Porque esa Cámara de Cuentas salió el 15 de abril del 2021 y este informe es del 4 de marzo del 2021. Es decir, es un informe de la Cámara de Cuentas anterior a la anterior. Y una gente va y tiene el tupé de decir, ¿dónde que hay que firmar? Y firma eso. Es decir, yo no sé por dónde anda la ética, por dónde andan el apego a una serie de principios, una cosa como esa. Una cosa como esa, pero ¿ustedes creen que eso habla nada más mal de las manos en la que está la Cámara de Cuentas actualmente? ¿Ustedes creen que eso nada más presenta el descaro en manos del cual está la Cámara de Cuentas actualmente? Eso le dice a usted cómo estaban manejadas las finanzas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Porque quien tiene el tupé de coger una cosa como esa y firmarla, ¿cómo se había manejado entonces en términos administrativos de dónde viene? Justamente de un lugar que está pendiente de una auditoría, que tenía gente manejando esos recursos, pero manejándose de esta manera. Pues, ¿tú sabes lo que es una persona coger y firmar un informe de auditoría de 5 años atrás, cuando usted ni estaba cerca de por ahí, y usted nada más ponerle su firma a eso, y atreverse a publicar una vaina así? Pues son unos charlatanes descarados, pero descarados. Pero esa era la misma gente que manejaba las finanzas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es que así era cosa, porque usted sabe que allá todo y no hay nada. ¿Dónde que hay que firmar? Pan. Aquí hay que resolverle pan. Y esto, pan, todo y no hay nada. Ah, bueno, en esas manos que está la Cámara de Cuentas ahora. Porque eso es lo que necesitábamos. En busca de ninguna transparencia. En esas manos es que está la Cámara de Cuentas. En esas manos. Finalmente, bueno, está el caso de un secuestro de una dama en Santo Domingo Oeste, en un sector de Buenos Aires, en Santo Domingo Oeste. Y ahí la policía ha identificado a las personas que son los principales responsables de esos hechos. Y entonces hay 2 jóvenes que han sido dados de baja, que fueron los que ejecutaron el secuestro, pero el secuestro fue planificado por una pareja de esposos. Eso es lo que se ha planteado hasta ahora. Una pareja de esposos. Entonces,
un señor que se llama Rubén Darío Rodríguez, de 43 años, a él le dicen el patrón. A su esposa, Mari Rodríguez Figueroa, de 44 años, le dicen la patrona. Ella supuestamente era empleada de la señora que secuestró, y que la señora la había sacado de la casa y que por eso ella habría planificado esto. Señores, hay que tener cuidado porque evidentemente que ese apodo que esa señora se ha ganado, no se lo ha ganado trabajando en una casa de familia. Si ella es la patrona y él es el patrón y planifican cosas como esta, evidentemente que esa señora, si ingresó a esa casa, no ingresó porque era una trabajadora, sino que se hizo pasar como tal para planificar después lo que ocurrió. Porque olvídese, a ninguna trabajadora le dicen la patrona. No, ese apodo ella no se lo va a ganar en un barrio, porque ella va todos los días, trabajaba en esta casa de familia, la sacaron, ahora ella está en otra, y ella va allá, y por eso le dicen la patrona. No, evidentemente que ahí había un perfil ya comprometedor, y aún con ese perfil, esa persona ingresó, o se agenció el ingreso a una casa como trabajadora, y a partir de ahí, estos acontecimientos, que para pedir 3 millones de pesos, etcétera. Después vamos a hablar un poquito más adelante con la policía. Cambio y fuera.